Lucas 23, 33 dice así la palabra del Señor. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y dice el versículo 44 hasta el 46, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Este lugar de la cruz, donde Jesucristo murió, es el altar del sacrificio más importante, válido, eficaz y poderoso que haya existido y que existirá jamás. No hay otro altar más poderoso que aquel altar donde Jesucristo entregó su vida clavado en una cruz. No hay otro altar más poderoso porque Jesucristo es el único Hijo de Dios dado a las personas. No hay otro unigénito, no hay otro Dios hecho hombre, entregado para ti y para mí. Es el altar más importante porque es el único altar donde fue entregado el único Cordero de Dios. No hay otro Cordero de Dios. No hay otra entrega en sacrificio por ti y por mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el altar más importante porque allí en la cruz entregó Jesucristo su vida voluntariamente para llevar el pecado, la culpa y la condena de toda la humanidad. No hay otro altar más importante. Allí, muriendo Jesucristo en la cruz, allí fue hecha justicia de Dios, fue hecha la justicia que Dios merecía por causa del pecado de los hombres. Pero a la vez, allí en aquel altar, en aquella cruz, también Dios pudo satisfacer su amor y desde allí pudo extender perdón de pecados para todas las personas y ofrecerles su ayuda. Allí en la cruz, en aquel altar, por un lado se satisfacía la justicia de Dios, la justicia que merecía, la condena del pecador, pero a la vez en aquel lugar, en aquel altar, en la cruz, se satisfacía esa gran necesidad de Dios de amarte y ayudarte. No hay otro altar más importante, no hay otro altar más eficaz, no hay otro altar más poderoso que aquella cruz donde Jesucristo murió entregando su sangre. Allí en el altar de la cruz eran abiertas las puertas de Dios para ti y para mí. Allí en el altar de Dios se abrían las ventanas de los cielos para ti y para mí. No hay otro altar más importante. No hay otro altar. Dice Hebreos capítulo 9, me gustaría que viniesen conmigo a la Biblia para leerlo. Hebreos capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 2. Dice así la palabra del Señor, porque el tabernáculo, el lugar donde Dios manifestaba su presencia y se podía encontrar con los hombres, dice que estaba dispuesto de esta manera. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre aquella arca estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrecía
primero por sí mismo y luego por los pecados de todo el pueblo. Así estaba dispuesto el tabernáculo y luego así estaba dispuesto el templo. Ese templo que conoció nuestro Señor Jesucristo, así estaba dispuesto. Había un primer lugar que se llamaba el lugar santo, donde sí podían entrar los sacerdotes y allí estaba el candelabro con la luz. Allí estaba la mesa de oro con los panes. Pero había un velo. El velo en el templo en aquel entonces podía tener unos 25 centímetros de grueso. No era un velo al estilo de los visillos que podemos utilizar nosotros en nuestros cortinajes. No. Era un velo de tela tras tela que podía tener hasta unos 25 centímetros de ancho. ¿Tiene alguien ahí un metro? ¿No? ¿No acostumbran a traer metro a la iglesia? Para que tengan una idea de lo que son 25 centímetros. ¿Tienen un folio en blanco por ahí o en blanco escrito? Bueno, pues pónganlo apaisado, esos suelen ser unos 29 centímetros y tienen un tamaño. Eso no es un folio, eso es un A5, eso es un A4, lo que llamamos un folio. Aproximadamente esa era la anchura del velo. Imagínatele para romper esa tela, así de gorda. Miren, han cogido, ¿ese hoja se puede partir, Susana? A ver, rómpela, ponte de pie, ponte de pie. Rómpela. Sí, por la mitad. Miren qué fácil es romper una hoja, un visillo. Ahora, ¿puedes coger la Biblia en tus manos que tiene tu esposo? ¿Eso cuántos centímetros puede tener de ancho? 2,5, 3. Intenta romperlo por la mitad. Imagínense romper una tela de 25 centímetros de gorda. No se puede. Me explico, humanamente no se puede. Dice un poquito más adelante en Hebreos 9, 24 al 26, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, porque de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en estos últimos tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesucristo ciertamente, como hemos leído en el Evangelio de Lucas, cuando murió en aquella cruz, para que quedara vigencia, para que se certificara de que aquel sacrificio era acepto a Dios y válido para los hombres, ese lugar donde no se podía entrar sin sangre y solo podía entrar un hombre una vez al año para pedir perdón por los pecados, ese lugar quedaba abierto y quedaba abierto porque en el momento en que Jesucristo murió en la cruz, aquel velo de tanto grosor se rompía de arriba a abajo. No lo rompían los hombres de abajo arriba, se rompía desde el cielo a la tierra, desde Dios haciendo el favor a los hombres, como Dios gritando desde el cielo, ahora sí, ahora los hombres se pueden acercar a mí por la sangre de mi Hijo. Ahora ya no hay nada que separe a lo que más amo de mí. Ahora el pecado ha sido quitado de en medio. Sí, allí en el altar de la cruz es donde Jesucristo quitó de en medio lo que nos separaba de Dios. El pecado. Pero allí también, escuchen la significancia tan importante que tiene el altar. No solo es quitado el pecado, que nos pudiera parecer poco conforme a la vida natural que llevamos, ¿verdad? Donde lo que nos parece mucho es cubrir la necesidad económica, estar sanitos, mantener la paz en la familia. Ante eso, cuando Dios dice te perdona un pecado, te puede parecer hasta poco. Pero realmente es lo máximo. Es el mayor regalo que podíamos recibir. El ser perdonados de nuestros pecados. Eso sucedió en aquel altar. Pero allí también, conociéndonos Dios, sabiendo cómo nos había hecho y la necesidad que estábamos en esta vida, allí también, en aquel altar, quitó de en medio lo que nos separaba los unos de los otros.
Ahora también hay que decir amén. Como dice Efesios 2, 16. Allí rompió las enemistades entre unos y otros. En aquel altar yo puedo perdonarte a ti, tú me puedes perdonar a mí. También en aquel altar de la cruz se pagó el precio para que fueran llevadas nuestras dolencias y nuestras enfermedades, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 y versículo 24. Allí quedó lo que nos separaba de Dios, allí quedó lo que nos separaba a los unos de los otros, pero allí también Dios, sabiendo que somos de carne, dejó clavadas nuestras dolencias y enfermedades en aquel altar, en aquel precioso y poderoso altar. Allí que fueron quebrados tus dolores, los del cuerpo y los del alma. No sé cuáles duelen más. Pues allí quedaron clavados los dolores del alma, también los del cuerpo, gracias a Dios. Allí también fueron vencidas todas nuestras debilidades, como también dice el apóstol Pedro, para que podamos vivir en rectitud. Como dice la palabra, tu pecado te alcanzará. ¿Para qué quiero vivir más torcido si tarde o temprano en ese camino donde me torcí, mi pecado me va a alcanzar y voy a pagar muy caro las consecuencias de mis errores? Pero dice el Señor que en aquel altar de la cruz, allí mientras Jesús era crucificado, allí quedó también crucificado todo tu camino torcido. Para, como dice el apóstol Pablo, tú pudieras andar en rectitud. Como dice la misma palabra. ¿Y por qué de temer la ley si estoy andando en rectitud, verdad? La ley está hecha para que la teman los que la tuercen. Yo quiero vivir una vida en rectitud. Yo no quiero vivir asustado. Allí fueron vencidas todas nuestras debilidades para que podamos vivir en rectitud. Allí, en aquel altar, en la cruz, fue dejada sin autoridad toda maldición y toda miseria. Allí fuimos hechos legítimos hijos de Dios y fueron abiertas las ventanas de los cielos para que tú le pudieras pedir a tu Padre y tu Padre pudiera darte toda buena cosa. ¿Sabes qué puedes pedirle a tu Padre Celestial? ¿Y sabes qué dice el Evangelio de Mateo? Que tu Padre Celestial, si le pides, te dará buenas cosas. ¿Sabes por qué le puedes pedir? Porque en aquella cruz fuiste adoptado y recibido como hijo, como hija de Dios. Para que le pudieras pedir, como dice la Biblia en Romanos, para que el Espíritu Santo dentro de ti te llevara a clamar diciéndole, papá. ¿No significa eso, Abba? ¿Qué significado más bonito tiene esa palabra? ¿Significa padre? Sí, pero tiene un significado mucho más íntimo. Es papá. Allí fue rota toda maldición y toda miseria sobre tu vida. Para que hubiera un camino abierto y libre. No solo para tú pedirle, sino para el gran privilegio que tenemos los creyentes en Cristo de ser escuchados. Escucha bien esto. De ser escuchados. Aleluya. Y allí en el altar del sacrificio de la cruz, Jesucristo venció y despojó al adversario, el diablo, para trasladarnos al reino de la luz y hacernos verdaderamente libres. No hay obra ni palabra del diablo que prospere en contra de tu vida. Por grande que fuera quien te maldijo, por grande que fuera la gente de Satanás, el brujo, el adivino, el curandero que obró en contra de ti. Allí, como dice Colosenses capítulo 2 y versículo 15, allí fue despojado de toda autoridad el adversario de tu vida. Tan grande es ese altar, tan poderoso fue aquel altar y tan poderoso sigue siendo. El altar donde el Hijo, el Cordero, se entregó voluntariamente hasta derramar toda su sangre. Con razón, las gentes impulsadas por demonios le decían, bájate, bájate, bájate.
Y Él no se bajó de la cruz. Por amor. ¿A quién? ¿Puedes decirlo personalmente en el adjetivo posesivo? A mí. Por amor a mí. No en plan egoísta como si tú fueras el único o la única, sino para que entiendas que Él no se bajó en la cruz para mostrarte cuánto te amaba. Y mira que gritaban las multitudes, bájate, si eres hijo de Dios, bájate. Y Él dijo, por cuanto soy hijo y cordero, no me bajo. Entonces, hermanos, estoy llegando al centro de mi mensaje, a donde de verdad quiero que el mensaje toque tu corazón. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo con tus necesidades, pecados, debilidades, conflictos y presiones? ¿A qué altar los estás llevando? Escuchen bien esto, porque sé por qué te lo estoy preguntando. Me inquietó tanto el Espíritu Santo con esto. A ti que estás en una necesidad, o a ti que estás confrontando un pecado, a ti que estás viviendo en una debilidad, a ti que estás viviendo un conflicto que lo ocasionaron otros o lo ocasionaste tú. A ti que vives bajo la presión del enemigo, yo te pregunto, ¿a qué altar estás llevando estas cosas? Ya te prediqué la victoria que hay en el altar de Cristo. ¿Las estás llevando al altar del rencor, guardándolas en tu corazón? ¿Las estás llevando al altar del mundo, dándoles respuestas carnales? ¿Las estás llevando al altar de los amigos, buscando aliados a tu causa para fortalecer tus argumentos? ¿A qué altar estás llevando tus pecados, conflictos, necesidades, presiones? Las estás llevando al altar de la incredulidad, escondiéndolas detrás de una fe fingida que no sirve para ayudarte. Hermano, no estoy hablándote esto para meterte el dedo en la llaga y sí estoy hablándote esto para meterte el dedo en la llaga. El que tenga oídos para entender, entienda. Porque hay un altar todopoderoso del que viene tu ayuda. Y mi pregunta que me hago a mí mismo con mis conflictos y las que te hago a ti cuando te veo en tus conflictos y esos conflictos permanecen por tiempo dañándote a ti, a los que tienen a tu lado, mi pregunta es, ¿a qué altar estás llevando esa situación? Cuando hay un altar todo suficiente. Voy a volverlo a repetir. ¿Las estás llevando al altar del rencor? Guardando esas cosas en tu corazón tiempo tras tiempo. ¿O las estás llevando al altar del mundo buscando respuestas carnales para tu situación y tu conflicto? ¿Las estás llevando al altar de los amigos? Y tu situación la sabe todos, la saben todos, pero la saben todos porque tú estabas buscando aliados para fortalecer tus argumentos y quizás decir no soy yo el que se tiene que mover, que vengan y me pida perdón a mí, por ejemplo. Y te has rodeado de un ejército que también tendría que preguntarse a qué altar está llevando ese consejo. O las estás llevando al altar de la incredulidad. Simplemente pasas un velo, eso sí que es un velito, como diciendo, bueno, el tiempo lo cura todo. Hermanos, dice también Hebreos, ha dicho Hebreos en el capítulo 9, pero también dice Hebreos en el capítulo 10, versículo 19. ¿Pueden venir a la Biblia conmigo? Hebreos 10, 19. Dice, así que, o sea, dicho lo dicho, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Hemos escuchado? ¿Hemos escuchado lo que se ha dicho? Así que, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos. Y mantengámonos firmes sin fluctuar en nuestra fe y nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, fiel es el que murió, fiel es el que pagó el precio. Hermanos, dicho lo dicho, acerquémonos con fe al único altar que vale. El Señor te está diciendo en esta mañana que con fe y con sinceridad aproveches el camino que Él ya abrió y que nada ni nadie te podía abrir, pagando el precio Él con su propia vida. Aprovéchalo. Aprovecha lo que hizo Jesús para venir al único altar válido, a la presencia del mismo Dios, el Santísimo, el Omnipotente, también amoroso. Aprovecha la obra de Jesucristo. Hermanos, aprovechen ese altar. No busquen otro altar. Tengo que decirte ahora como pastor, no estoy leyendo la palabra, estoy abriendo mi corazón. Hermanos, ya no busquen más altares para sus conflictos. Ya no busquen más altares para sus necesidades. Ya no busquen más altares para sus debilidades. Ya no busquen más altares para las presiones del enemigo. Como dice la palabra, por las misericordias de Dios os lo ruego. Busquen el único altar válido para ser sanados y liberados, para ser ayudados y bendecidos, para ser perdonados y unirnos unos a otros. Porque también dice Hebreos capítulo 4, y con esto estoy terminando, si me puede ayudar el hermano o la hermana que está en el teclado. También dice Hebreos capítulo 4, versículo 14, por tanto, una vez dicho este discurso, una vez entregadas estas palabras, se podría decir así, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, que abrió el velo, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos nuestra fe. No sucumbamos a los deseos de la carne ni del mundo, sino mantengamos firme, viva nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hermano y hermana, amados, no tienes un sumo sacerdote que se va a desentender de ti, de tu necesidad. No tienes un sumo sacerdote que te va a rechazar. No tienes un sumo sacerdote que no te entienda por donde estás pasando, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él pasó por lo que tú estás pasando, pero no pecó. Por lo tanto, aquí viene el consejo de la palabra de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay un altar, iglesia, que yo te quiero invitar a frecuentar para alcanzar el oportuno socorro. Es la presencia de Dios, el trono de Dios, al cual tú y yo podemos ir por la preciosa sangre y muerte de Jesucristo. Es el único altar válido donde tú y yo podemos venir con confianza para recibir la oportuna ayuda. Hoy estoy haciendo un llamamiento al altar de Dios. No quizás a este altar físico, y sí, si quieres ejemplificar tu entrega en este lugar. Porque el llamamiento que estoy haciendo es muy profundo. Para que se acaben los conflictos, los enojos, las envidias, los odios, la falta de perdón. Para que tu pecado sea perdonado y tú puedas ser libre de esa debilidad. Para que se rompa toda presión del enemigo sobre tu vida, toda maldición. Para que seas sanado de ese dolor en el alma, también de ese dolor en el cuerpo. Para que puedas continuar tu camino, tu carrera como hijo de Dios y dar fruto. Hoy, en el nombre de Jesús, me apropio de esa palabra y te digo, acércate confiadamente al trono de la gracia, a la presencia del mismísimo Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quizás tengas que empezar pidiéndole perdón por haber usado otros altares. Y luego tengas que seguir
dándole gracias porque puedes venir al altar de Dios. Y quizás tengas que terminar poniendo entonces tu necesidad en sus manos para que de ahí venga el oportuno socorro. Iglesia, hoy te llamo al altar de Dios, en el nombre de Jesús. Hoy te llamo al altar de Dios. Yo quiero un nuevo año distinto a este. Si bien que este año ha sido bueno, pero yo quiero uno mejor. Yo no quiero más odios, ni conflictos familiares. Yo no quiero más daño en el alma. Y no los quiero porque ya alguien murió en la cruz derramando toda su sangre para darme la respuesta y la solución que yo tanto necesito. ¿Por qué me habré de conformar a otros altares que para nada me sirven? Por eso te digo, no quiero entrar a un nuevo año de la misma manera en la que estoy viviendo este. Porque tengo un altar del cual tengo derecho a estar por la obra de mi amado Salvador Jesucristo. Por eso, iglesia, si vamos a entrar juntos a este nuevo año, vamos juntos también al altar. Amén. Hermanos, hasta aquí llegó la predicación.